llevamos a cabo una encuesta precisamente sobre este tema que resulta ser muy importante para la sociedad en el estado de Morelos y en otras entidades federativas sobre la presencia militar y los operativos que llevan a cabo diversos grupos del ejército con la intención de contribuir en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Esta encuesta la llevamos a cabo en el estado de Morelos a 1,200 hogares del estado de Morelos, distribuidas de manera aleatoria en las cabeceras municipales de los 33 municipios del estado, con un margen de error del 2.88% en el supuesto de una muestra aleatoria simple y utilizando la técnica de entrevistas telefónicas. En suma, tenemos una serie de resultados que nos arroja la encuesta. Primero, una amplia mayoría de los entrevistados aprueba la presencia militar en el estado de Morelos y considera que es útil para disminuir la comisión de delitos. En esto estamos hablando de poco más de un 60% de los entrevistados. Sin embargo, hay un 41% de los entrevistados que considera que los delitos han disminuido mucho o bastante, mientras un 25% opina que han disminuido poco o nada, y otro 25% responde que ni se han disminuido ni se han incrementado. Donde sí hay una polarización muy clara es respecto a la opinión que tienen sobre si los operativos militares violan o no las garantías individuales. Al margen de lo que diga la ley, pues la ley establece en qué casos sí se violan y en qué casos no las garantías individuales, pero al margen de la cuestión jurídica, de la cuestión legal, es interesante observar cómo un 45% de los entrevistados considera que sí se violan las garantías individuales bastante o mucho, y otro 45% considera que no se violan o se violan poco. Entonces, bueno, eso sí resulta interesante. Algo muy interesante de observar es que aun cuando haya ciertos porcentajes de ciudadanos que revelan haber sufrido algún tipo de molestia por las revisiones vehiculares, el 17% afirma que ha tenido algún tipo de molestia, sea porque se le hizo tarde en su trabajo, porque llegó tarde a alguna reunión, porque llevaba alguna prisa, porque fue maltratado, por algún tipo de molestia. Aun cuando hay un porcentaje de ciudadanos que se manifiestan molestos con las revisiones, en su mayoría aprueban la presencia de los militares, y además también en un 65% opinan que esta presencia debe mantenerse en el estado de Morelos, debe continuar la presencia de los militares. Hay una de las preguntas en donde se le cuestiona a los entrevistados sobre qué imagen es la que tienen de los militares en el estado de Morelos. Y el 54% de los entrevistados responde que la imagen es muy positiva o moderadamente positiva, y solamente el 15% declara que la imagen de los militares en el estado es moderadamente negativa o negativa, y un 15% no la consideran ni de uno ni de otro lado, es decir, no la consideran ni positiva ni negativa, no le asignan una calificación o una cualificación a los militares. Entonces resulta muy interesante porque hay otra pregunta también, tiene mucho que ver con cómo se percibe a los militares. Si les preguntamos a los ciudadanos si ellos habían sido víctimas de algún tipo de abuso de autoridad por parte de los militares, del total de los entrevistados, solamente un 5% contestó que ha sufrido algún tipo de abuso de autoridad por parte de los militares. En esta encuesta no se evalúa a las otras fuerzas de la ley, no se evalúa a las policías estatal ni a las policías municipales. Sin embargo, ya tenemos, y tradicionalmente también se hacen en diversas casas encuestadoras, hacen estudios de este tipo de manera seriada, es decir, con mucha regularidad. Y si comparamos nosotros cómo están las policías municipales, la policía estatal o incluso la policía federal contra los militares, hay una diferencia enorme, ¿no? La sociedad sigue viendo con muy buenos ojos a nuestras fuerzas armadas. Le preguntamos a la gente si creía que la presencia militar era de utilidad para disminuir los delitos, y en un 65%, muy coincidente también con nosotros que están en favor de que se mantenga esta presencia, consideran que sí, que han servido, que la presencia militar sirve para disminuir la comisión de delitos.
Y eso pues resulta importante, sobre todo si lo contrastamos con la policía, ¿no? Porque si les preguntamos, oiga, ¿considera usted que la policía, la presencia de la policía o de las policías sirve para disminuir la comisión de los delitos? Pues nos dirían que no. Y la presencia militar la considera la sociedad más útil que la presencia de los policías.